Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 17 de junio, de la 11ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Muy bien, nuevamente utilizamos el misal popular que edita Paulinas con base en la Conferencia Episcopal de Colombia. Vamos a la primera lectura y continuamos leyendo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 9. Bueno, nos dice entonces San Pablo, o les dice San Pablo en la carta a los habitantes cristianos de Corinto. Les informamos, hermanos, de la gracia que Dios ha concedido a las iglesias de Macedonia. En las pruebas y tribulaciones ha crecido su alegría y su pobreza extrema se ha desbordado en tesoros de generosidad. Bueno, San Pablo está en Éfeso y ahí escribe a los corintios y les dice que en Macedonia, en las iglesias de Macedonia, Macedonia es una región, ¿no? Eh, al norte de Grecia, ya en Europa. San Pablo está en Asia, ¿no? En la parte que ahora sería Turquía. Y él les dice a los corintios sobre el ejemplo de la bondad de las iglesias de Macedonia, ¿no? Principalmente de Tesalónica y Filipos, porque esas son las iglesias que están en Macedonia, ¿no? Él ya ha visitado, fundado las iglesias en Tesalónica, ¿no? Y, y a los filipenses también, ya los ha visitado. Bueno, entonces aquí destaca la generosidad de las iglesias de Macedonia, porque quiere poner como ejemplo, ¿no? Que en la pobreza son generosas, a pesar de la pobreza. Bueno, y continúa. Puesto que según sus posibilidades, se lo aseguro, e incluso por encima de sus posibilidades, con toda espontaneidad, nos pedían insistentemente la gracia de poder participar en la colecta a favor de los santos. Bueno, hay que recordar que San Pablo está intercediendo y está pidiendo colectas para la iglesia de Jerusalén. Y ya lo ha hecho a través de Tito, ¿no? En las iglesias de Macedonia. Y también lo va a hacer pidiéndoles su generosidad a los corintios. Y incluso aquí destaca que los mismos macedonios, o sea, la iglesia de Filipos y Tesalónica, han insistido, ¿no? En poder participar, a pesar de su pobreza, en favor de los santos, o sea, en favor de la iglesia de Jerusalén. Y superando nuestras expectativas, se entregaron a sí mismos primero al Señor y además a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. O sea, se entregaron a sí mismos, primero al Señor, claro, convirtiéndose, ¿no? Aceptando el bautismo mediante la fe y perteneciendo a la iglesia de Cristo. En vista de eso, les pedimos a Tito
que concluyera esta obra de caridad entre ustedes, ya que había sido él quien la había comenzado. Entonces aquí recurre a Tito, ¿no? Que a quien él ya ha bautizado, ha convertido y, y de hecho es obispo, ¿no? Él lo ha constituido como tal. Y entonces Tito va también a hacerlo en Corinto, ¿no? Con los corintios. Bueno, y lo mismo que sobresalen en todo, en fe, en la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que les hemos comunicado, sobresalgan también en esta obra de caridad, o sea, en la colecta que les pide, ¿no? Que hagan. Entonces, inclusive les da instrucciones. En un pasaje anterior les dice que en el día del Señor, o sea, el domingo, ¿no? Que es cuando se celebra la liturgia, ¿no? La Santa Misa, desde esa época ya, ¿no? Ya se reunían en asamblea para partir el pan, para celebrar la Eucaristía. Entonces les dice que en ese día ellos hagan la colecta, para que luego cuando Él llegue no tengan que hacerlo, sino que ya tengan la colecta lista, ¿no? Bueno, y Él inclusive va a enviar a la gente, ¿no? A Jerusalén, o Él mismo, dice Él, también Él mismo puede ir acompañándolos hasta Jerusalén con la colecta para los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Y continúa, no se lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de su amor. Porque es precisamente, aquí habla de la caridad, ¿no? Obra de caridad importantísima, ¿no? Para que, así como lo han hecho con el Evangelio, sobresalgan también en esta obra de caridad. Aquí hay que destacar, obra de caridad, obra de amor, que es la obra eh, que sobresale, ¿no? En la nueva ley del amor. La caridad es el amor. Y es el amor de entrega. No, no es el eros, ni es el filia, sino el caritas, ¿no? Que en griego sería el ágape. Aquí es precisamente del griego utiliza el término ergon ágape, obra de caridad, obra de misericordia, obra por quienes, por los demás, ¿no? Bueno, entonces repetimos esta parte. No se lo digo como un mandato, sino que deseo comprobar mediante el interés por los demás la sinceridad de su amor, pues conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por ustedes, para enriquecerlos con su pobreza. Bueno, ¿qué más ejemplo, no? ¿Qué mejor ejemplo? Jesucristo, siendo rico, siendo de naturaleza divina, se abajó y se hizo hombre, ¿no? Para que los pobres se hicieran ricos, ¿no? En la gracia, en la vida eterna. Entonces, eh, esta parte de la carta es precisamente dedicada a la caridad, a la ofrenda, a la colecta que está San Pablo comprometido de hacer y de llevar a la iglesia de Jerusalén. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 145, cuyo responso es: alaba, alma mía, al Señor. Bueno, de entrada podemos darnos cuenta que es de alabanza, ¿no? Es un himno, ¿verdad? Que se alaba al Señor. Ese es el famoso eh, aleluya, ¿no? Que vamos a ver. El halel ya, ¿no? Pero como él pide a, a los demás, ¿no?
Entonces, el salmista les dice, alaben, aleluya, o sea, la segunda persona del plural. Dice, alaba alma mía al Señor. Bueno, aquí es la de él, ¿no? La tercera persona del singular. Alaba alma mía al Señor. Sería Ali Nefshi en hebreo, ¿no? Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichosos, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. El que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Continúa. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente. Hace justicia a los oprimidos, que dan pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Aquí está el tema de la primera lectura, ¿no? Que dan pan a los hambrientos, o sea que hacen limosna, hacen colecta, hacen caridad, ¿no? Obra de amor, que es alimentar a los hambrientos, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Bueno, entonces todo lo que hace el Señor, ¿no? Es una alabanza a lo que hace el Señor. Y lo hace el Señor, ¿no? Importante porque esta misma, eh, la semblanza de lo que hace el Señor se traslada proféticamente al Evangelio, ¿no? Que es precisamente al capítulo quinto de San Mateo que estamos leyendo, ¿no? Hacer obras de caridad. Dios quiere que nosotros también hagamos, ¿no? Como Él hace. Bueno, vamos al Evangelio entonces, y precisamente la temática, ¿no? Amen a sus enemigos. El amor, el agape. Bueno, entonces tenemos la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo quinto, versículos 43 y 48. Para recordar, el Papa Francisco, ¿no? Que en paz descanse, dijo en una locución, ¿no? El capítulo quinto de San Mateo y el capítulo 25 son los que hay que leer. Ahí está todo. Así lo decía de esa forma, ¿no? Ahí está todo. Y verdad, ¿no? No quiere decir que no haya que leer lo demás, ¿no? Pero el capítulo quinto es precisamente sobre las bienaventuranzas, ¿no? Y lo que estamos leyendo. La nueva ley, que aquí el Señor, como legislador, ¿no? Hace plena la ley del Antiguo Testamento. Bueno, nos dice San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, en realidad, esta forma no aparece, ¿no? En la ley. Si uno mira eh, el Levítico, libro del Pentateuco, el capítulo 19, ahí no aparece, ¿no? Solamente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no está esta parte de aborrecerás a tu enemigo. Ahora, ¿por qué lo incluye aquí San Mateo? Porque era la forma
religiosa y cultural en la que los judíos entendían esta parte, ¿no? Y por eso San Mateo lo pone en boca del Señor Jesús. Pero parece que es para causar un efecto, ¿no? Un efecto del cambio, ¿no? Porque es verdad que los judíos eran prójimos entre ellos, ¿no? Entonces, amarás a tu prójimo era amar a quien es judío. Y ellos no amaban a los paganos o a los gentiles, ¿no? Porque inclusive hay un salmo en el que dice eh, que no hay que hay que aborrecer sí, hay que aborrecer a quienes aborrecen a Dios. Y de hecho, cuando llegaron los israelitas a la tierra prometida, estaban rodeados de enemigos. Ahí hicieron la guerra para poderse defender. Entonces, todo eso lo pone aquí precisamente para dar un efecto de contrario, ¿no? A lo que viene, a lo que era antes, cuando el Señor dice, han oído que se dijo, o han oído que se dijo a los antiguos, o que se dijo en la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, y aquí está, ¿no? Lo nuevo, la nueva ley, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Bueno, esa es una verdad inmensa, ¿no? La nueva ley, la ley del amor, que viene aquí en este mandamiento, ¿no? Pleno ya, diferente al del Antiguo Testamento. Dice, amen a sus enemigos, porque precisamente el Señor Jesús murió por sus enemigos, ¿no? Por quienes lo crucificaron. Obviamente que habían también eh, gente que creyó en él, ¿no? Muchos, fieles, pero también lo más grande y la muestra más grande de amor es que murió por los enemigos, amó a los enemigos. Entonces él está dando aquí el ejemplo. Por eso no podría decir otra cosa, ¿no? Amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque siendo Dios Padre de todos, obviamente nos hace hermanos a todos. Y no podríamos odiar a nuestros hermanos porque somos hijos de un mismo Padre ya, ¿no? En la nueva alianza, la que inicia a Jesucristo, ¿no? Con su cruz, su muerte, su cruz, su resurrección, ascensión al cielo y el envío del Espíritu Santo. Bueno, porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Los publicanos eran aborrecidos por los judíos, ¿no? Porque extorsionaban. Entonces aquí podremos ver también, ¿no?, que aplica la primera parte. Había gente que los judíos aborrecían y él les dice, no, amen a sus enemigos, recen por ellos. Y continúa, y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Entonces, el amor natural, ¿no? Si el cristianismo es diferente, ¿en qué es diferente en cuanto al amor? ¿No sería igual a lo que hacen todos, ¿no? Pecadores,
justos e injustos, ¿no? Porque se aman entre ellos. Pero la gran diferencia es esta, ¿no? Que hay que amar a los enemigos, así como Dios ama a todos y nos da la salvación y nos ha dado la salvación en Jesucristo a todos. Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Porque precisamente porque el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Y en esta nueva alianza y eterna, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Con la Iglesia Católica Universal, que es el cuerpo místico de Jesucristo, del cual Él es la cabeza, hay que amar. Hay que amarnos entre todos, ¿no? Y no se justificaría el odio, el rencor. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.